a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. El acuerdo y la recomendación es esa, es que este año no haya fiestas patronales en ningún municipio. Que se salte la norma tendrá una sanción administrativa, pero lo que tiene que pensar es que lo que puede acabar es tumbado boca abajo con un tubo en la tráquea hasta los pulmones en un hospital. Eso sí es una sanción. ¿Qué tal? Buenas tardes. La nueva normalidad a partir del domingo implica un verano completamente diferente. No habrá fiestas locales ni hogueras de San Juan. Tampoco se permitirán actividades lúdicas al aire libre que supongan una concentración numerosa de personas, y la limitación de aforo será del 75% tanto para la hostelería como para el ocio, incluidas las piscinas. Se reabren los parques infantiles, pero siguen cerrados los centros de ocio de mayores y se suspenden los encierros taurinos. Un conjunto de medidas que mantienen la política de prudencia del Gobierno regional y que se revisarán semanalmente. Rubén Hernández ha seguido las explicaciones del vicepresidente de la Junta. Rubén, se trata de unas recomendaciones, pero pueden acarrear también sanciones. Son recomendaciones, pero si fuera necesario se multará a quienes incumplan estas normas de la nueva normalidad, y esas sanciones económicamente podrían alcanzar hasta 12.000 euros. No obstante, el Gobierno regional no quiere recurrir a ello y confía en la responsabilidad de la gente. Hemos estado en la comarca zamorana de Aliste y allí el pionero modelo de atención sanitaria apenas duró 15 días por la entrada del estado de alarma. Ahora funcionan como en el resto de la comunidad: cita previa y atención telefónica. Detenidos 4 reincidentes por robos agrícolas en la provincia de Valladolid. Se habían adueñado de cientos de kilos de hierro, cobre y aperos de labranza. La primavera arrancó casi con el estado de alarma y llega el verano con la nueva normalidad. Esta madrugada volverá a ser fresca, pero a partir de mañana, con la llegada del verano, los protagonistas serán el sol y sobre todo el calor. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué nos espera este fin de semana? Así es, buenas tardes, José Luis. Hoy todavía vamos a tener temperaturas por debajo de lo normal para la época del año. Por la noche se va a volver a bajar de los 10 grados, sobre todo en las provincias del norte. Durante el fin de semana vamos a tener cielos despejados en gran parte de la comunidad. Mañana por la tarde ya pasamos de los 30, la próxima semana podríamos pasar incluso de los 35. La pandemia y que, como ha dicho el vicepresidente de la Junta, hay pocos motivos de celebración, se llevan por delante todas las fiestas patronales y locales en Castilla y León. Ya conocemos las medidas de la nueva normalidad y Rubén Hernández, sede del Gobierno regional, conlleva bastantes limitaciones a pesar de que el domingo termina la desescalada. Sí, porque aunque se relajan algunas de las limitaciones que ya conocíamos, en especial las relacionadas con el distanciamiento social, eso conlleva que, por ejemplo, se va a seguir limitando el aforo y la norma básica va a ser el 75% de ocupación máxima, por ejemplo, en cines, restaurantes, en comercios y en piscinas. La regla básica, la mascarilla y el 1,5 metros de distancia. Será un verano distinto, un verano de descanso, dice la Junta, que cada semana va a vigilar el cumplimiento de estas normas que como gran titular nos dejan el adiós a las fiestas patronales. La desescalada en Castilla y León llega a su fin. Comunicar a los ciudadanos de la comunidad que su esfuerzo ha tenido resultado. Ese resultado es la llamada nueva normalidad, en la que desde este domingo entrarán las 9 provincias. Las reglas básicas se mantienen. Mantener el 1,5 metros de distancia, mantener el uso de las mascarillas. Será un verano distinto y mucho porque una de las principales medidas es que este año no haya fiestas patronales. Ni ahora ni en el resto del año. La medida se ha consensuado con la Federación Regional de Municipios y Provincias y habrá sanciones si se incumple. Para quien lo haga, el mensaje de la Junta: lo que puede acabar es tumbado boca abajo con un tubo en la tráquea hasta los pulmones en un hospital.
Eso sí es una sanción. A partir del domingo, el 75% será el tope de muchos aforos, los de comercios, mercadillos, restaurantes o cines y teatros. En terrazas de bares, la ocupación tope será del 80%, pero no podrá haber grupos de más de 25 personas. Sin pista de baile y con limitaciones, podrá abrir el ocio nocturno, mientras que en las piscinas también se cumplirá la norma del 75% de ocupación máxima, la misma para celebraciones y velatorios. Este es un buen año para veranear en esta comunidad. Quien lo haga podrá disfrutar de nuestros monumentos siempre que las visitas no superen el 75% del aforo. En cuanto a los parques infantiles, como máximo podrá haber una persona por cada 4 metros cuadrados. Vamos ahora a hacer un recorrido por diferentes puntos para analizar las principales medidas de este acuerdo y sin duda, como decía nuestro compañero Rubén Hernández, el gran titular es la suspensión de las fiestas patronales que ahora en verano se celebran, bueno, pues en cada uno de los rincones y municipios de la comunidad. Las primeras que se iban a festejar la semana que viene y ya no podrán ser son las de San Juan en Soria. Sergio Recio, un fuerte golpe para la economía local. Hola, buenas tardes. Desde luego, y con un sector que va a ser el más afectado, como es el de la hostelería local, que considera en esta semana grande de las fiestas de San Juan un gran incentivo de ingresos económicos para este sector. Esperan al menos paliar en parte el golpe porque son varios los hosteleros que reconocen que no han tenido prácticamente cancelaciones en cuanto a comidas o cenas y ahí esperan tener la mayor parte de esos ingresos. El temor está ahora en las concentraciones de gente porque se acaba el estado de alarma y a su vez se espera una semana con gran previsión meteorológica en la provincia de Soria. Por eso el alcalde de Soria, Carlos Martínez, pide prudencia a la población y apela a la responsabilidad individual de los sorianos. Tenemos que intentar trasladar, ¿no?, esa responsabilidad, intentar, ¿no?, hacernos todos responsables de forma individual de nuestras acciones para intentar minimizar o reducir el riesgo de esa cadena de contagio, ¿no? Solamente en la provincia de Segovia se celebraron el pasado año más de un centenar de encierros, pero hoy el portavoz de la Junta ha sido muy claro: no estarán permitidos porque no se puede mantener la distancia de seguridad entre los corredores. Aquí en la capital se celebran encierros en el barrio de San Lorenzo, pero sin lugar a dudas la cita estrella es a finales de agosto en Cuéllar. Allí se celebran los encierros más antiguos de España y en estos momentos el equipo de gobierno se reúne con asociaciones para suspender estas fiestas. No solo Cuéllar, sino Nava de la Asunción, Cantalejo o pueblos como Coca también celebran este tipo de encierros y lo que sí permiten son los festejos en plaza, eso sí, con limitación de aforo. En el caso de los parques infantiles y otros espacios comunitarios abiertos al aire libre, se están dando todos los pasos para que el lunes puedan ser disfrutados por fin por la ciudadanía. Eso sí, habrá que tener una distancia interpersonal de 4 metros cuadrados. También tendremos que ir provistos de equipos de protección individual, de geles hidroalcohólicos para utilizarlos antes y después de usar los elementos de estos parques. El ayuntamiento está desinfectando meticulosamente 60 espacios de este tipo, lo hará durante todo el fin de semana con el fin de que el lunes estén listos. Ahora queremos centrarnos en los niños para que puedan disfrutar de los parques infantiles que son para ellos. Sí que pedimos a los padres que traigan gel para que los niños se puedan lavar las manos antes y después de usarlos. En el plan de medidas de prevención también se han presentado normas para el caso de las piscinas al aire libre o cubiertas, en las que se deberá respetar el 75% de su capacidad, tanto en el acceso a las instalaciones como en el de la piscina propiamente dicha. En las que sean unifamiliares de uso privado no se tendrá ninguna limitación. Y en las playas fluviales y sus instalaciones el uso deberá hacerse de forma responsable, cumpliendo con las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. Serán los propios ayuntamientos los que podrán establecer limitaciones, tanto de acceso como de aforo en las playas, con el fin de asegurar las distancias de seguridad entre los usuarios. Y serán los ayuntamientos de nuevo los que podrán establecer límites en los tiempos de permanencia en las instalaciones. Para calcular el aforo permitido de cada playa se considera que el espacio de cada usuario será aproximadamente de unos 4 metros cuadrados. El panorama en calles como esta, dedicada básicamente al ocio nocturno, va a cambiar en los próximos meses. La normativa pasa a establecer un aforo máximo de 1/3 para discotecas y locales análogos,
Prohíbe también la utilización de las pistas de baile para ese fin, aunque sí podrán instalarse mesas y veladores. También establece que deberá bajarse el volumen de la música para favorecer una conversación a la distancia de 1,5 metros de seguridad interpersonal que deberá respetarse en todo caso. Habrá que ventilar los locales profusamente al inicio y al finalizar cada jornada, y si tienen terrazas sí podrán instalarlas, pero con un aforo máximo del 80%. Pues este era un resumen de las principales medidas de este acuerdo anunciadas esta tarde por la Junta de Castilla y León, y con el fin del estado de alarma se espera también movimientos en las carreteras, aunque serán desplazamientos cortos y sobre todo a segundas residencias. La DGT no espera salidas masivas en Castilla y León y unos 1.300 agentes vigilarán las carreteras también desde el aire. No habrá grandes desplazamientos porque al ser solo un día festivo entendemos que serán lugares de segunda residencia, por lo tanto carreteras convencionales, ahí estaremos, y a lo mejor provincias limítrofes como puede ser con la Comunidad de Madrid, como puede ser Segovia o Burgos, que estaremos especialmente atentos. Bueno, la recomendación sigue siendo la misma, ¿no? La recomendación sigue siendo limitemos los viajes en la medida de lo posible. Yo creo que este es un buen año para veranear en esta comunidad. 12 días después, el Gobierno descongela el dato de fallecidos por coronavirus en España. Han sido casi 2 semanas de auténtico caos y confusión, pero la cifra oficial sigue sin cuadrar. El Ministerio de Sanidad habla hoy de 28.313, dato que no coincide con ningún organismo oficial. Por ejemplo, la cifra del INE, del Instituto Nacional de Estadística, es de 48.000 fallecidos entre marzo y mayo, y la del Instituto Carlos III registra 43.260. Fernando Simón lo explicaba hoy así. Ante la dificultad de ofrecer datos sólidos y estables, congelarlos hasta que todos estos datos se pudieran realmente consolidar, actualizar y garantizar su calidad por parte de las comunidades autónomas, y eso lo hemos conseguido en estos últimos días. Y ahora ya podemos dar datos exactos. Hoy ya notamos que estamos a punto de entrar en verano, las temperaturas son calurosas y los termómetros en ciudades como Valladolid ya superan los 30 grados. Y a las puertas del verano, que llegará mañana a las 12 menos cuarto de la noche, la Agencia Estatal de Meteorología ha realizado un resumen de cómo ha sido la primavera y nos ha dado el pronóstico para este verano. Francisco, cuéntanos de nuevo. Buenas tardes otra vez, José Luis. Pues sí, vamos a desgranar esa rueda de prensa, sacar algunos datos y también algunas conclusiones. Y es que, en resumen, la primavera ha sido calurosa. Vamos a ver cómo ha sido la cuarta más calurosa desde 1965. Además, si separamos las temperaturas máximas de las mínimas, vemos que por las noches esas mínimas han sido las más altas desde que hay registros, desde 1965. Además, también podemos dividir los meses. Abril y mayo han sido muy cálidos. De hecho, 3 de los mayos más cálidos han sido de los últimos 5 años. Por tanto, eso es muy importante porque nos da una idea de cómo el calentamiento global y el cambio climático está haciendo que se adelanten los veranos. En cuanto a las lluvias, hemos tenido una primavera húmeda, la quinta más lluviosa del siglo XXI. Sin duda, eso son buenas noticias porque vamos a ver el pronóstico para el verano, que nos dice que va a seguir la misma tendencia de los últimos, que en general va a ser más cálido y más seco. Por lo tanto, buenas noticias porque empezamos por lo menos con los embalses llenos, con esas lluvias de la primavera. Pues muchas gracias, Francisco. Uno de los puntos del pacto para la reconstrucción firmado el miércoles entre la Junta y la mayoría de grupos parlamentarios incluía la paralización del plan sanitario de Aliste en Zamora, un modelo que tan solo se ha llevado a cabo 15 días porque el coronavirus lo dejó sin efecto. Nos hemos desplazado hasta allí y esto nos cuentan sus vecinos. De la atención en los consultorios de pueblos pequeños como en Matellanes, a hacerlo aquí, en los centros rurales agrupados, en las localidades algo más grandes. Es lo que tendría que haber pasado, pero el coronavirus se metió en medio. Ahora el modelo continuará como en el resto de las zonas básicas de salud hasta al menos 3 meses. Tenemos que guiarnos por lo que nos digan los expertos en materia de sanidad de la propia consejería. En principio se había tomado como una medida extraordinaria
por el COVID se está llevando a una normalidad que no nos parece aceptable. No pasaron ni 2 semanas desde que se implantó el plan piloto de Aliste cuando se decretó el estado de alarma y durante este tiempo convivió la atención presencial en los consultorios con la cita previa. Un mecanismo que, por la crisis de la COVID-19, se ha potenciado. No podemos valorar, diagnosticar y tratar enfermedades a través del teléfono. La cita previa ya ha estado funcionando en muchísimas zonas de Zamora y en muchísimas zonas de Castilla y León. Tengo un niño pequeño y he necesitado la pediatra, pero me he entendido con ella por teléfono. Y mientras tanto, los vecinos de los pueblos alistanos solamente pueden esperar, al menos estos 3 meses. Los que están ahí, bien de sanidad, bien de demás, son los que tienen que saber cómo está el tema. De momento estamos un poco como todo en el aire. Una situación que podría alargarse en caso de un rebrote. En la carrera investigadora para dar con medicamentos que traten el COVID-19, España es el primer país europeo y tercero del mundo con más ensayos clínicos en marcha. 85 en los que participan 28.000 pacientes. Casi todos los hospitales de Castilla y León colaboran en alguno de los estudios. En muchos casos buscan nuevas indicaciones para fármacos que ya existen. Mientras llega una vacuna, muchos ensayos clínicos prueban medicamentos para mejorar la situación de los pacientes de COVID-19. Castilla y León participa en 6 estudios. Solo el complejo asistencial de Salamanca interviene en 4 de ellos. Uno con Remdesivir, un antiviral desarrollado para el ébola y otros coronavirus. No fue del todo satisfactoria, pero bueno, había algunos apuntes desde el punto de vista científico que permitían pensar que podía responder en este virus. Tienen que ser pacientes que están afectados de la enfermedad con unos niveles de gravedad que les obligan a tener que estar ingresados. Otros ensayos prueban medicamentos para las consecuencias de la enfermedad, como por ejemplo la neumonía. En el Hospital Universitario de Burgos tratan de demostrar que los corticoides cambian el curso de la enfermedad y pueden evitar ingresos. El hecho de tratarlos precozmente con un corticoide podría disminuir la gravedad de los cuadros o incluso evitar el desarrollo de más afectación pulmonar. Desde el día que ya fue en las primeras semanas que empezamos a utilizar para todos corticoides, cambió el panorama. Paradójicamente, pasado el pico de la crisis, faltan pacientes que reúnan los criterios y el estudio tardará un poco más, pero son ejemplos de una actividad investigadora volcada en dar con tratamientos que serán útiles incluso cuando dispongamos de una vacuna. Y se multiplican los esfuerzos para encontrar una vacuna en una carrera en la que estamos muy por detrás del virus. Este se está expandiendo por el planeta más rápido que nunca, con 150.000 nuevos contagios en un solo día. The world is in a new and dangerous phase. El mundo está en una fase nueva y peligrosa. Es la advertencia de la Organización Mundial de la Salud tras constatar el mayor aumento de casos en un solo día, con más de 150.000, con lo que se superan los 8.300.000 casos a nivel global y casi 450.000 muertos. Más de la mitad de los nuevos casos se están produciendo en el continente americano, con fuertes incrementos en Estados Unidos o Brasil. Son los más vulnerables ante la pandemia y no deja de crecer el número de personas en su situación. La ONU alerta de que hay casi 80 millones de refugiados y desplazados en todo el mundo, la cifra más alta desde que se registran. Los principales países de origen son Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Birmania. La Casa Blanca trata de frenar por la vía judicial la publicación del libro de John Bolton, es asesor de seguridad nacional de Donald Trump. En sus memorias desvela que el presidente busca que China le ayude a ganar las elecciones y le deja en mal lugar al revelar anécdotas como que pensaba que Finlandia era parte de Rusia. Iberdrola construirá en Velilla del Río Carrión, en Palencia, el mayor complejo fotovoltaico de la región, con un total de 400 megavatios de potencia instalada. Lo hará tras cerrar la térmica que tiene en este municipio. Esto supondrá una inversión de más de 300 millones de euros y la creación supuestamente de más de 4.000 puestos de trabajo. Una actuación con la que la eléctrica pretende acelerar la consolidación de un modelo energético de futuro, apostando por las renovables que pueden suponer un importante balón de oxígeno para el castigado tejido económico y laboral de la montaña palentina. El ruido de los aviones volverá a sentirse en algunos aeropuertos de la comunidad sin actividad desde hace 100 días. El primer vuelo en aterrizar será el lunes en Valladolid y posteriormente, Roberto Núñez, el 17 de julio lo hará la Virgen del Camino en León.
Buenas tardes. Cada aeropuerto ha tomado su decisión en función de la demanda que esperaba para estas próximas semanas. En el caso del de León se van a recuperar gran parte de los casi 100 vuelos que Air Nostrum no ha podido operar durante el estado de alarma. Es una forma de mantener la actividad en una infraestructura que el consorcio considera fundamental para la economía de la provincia. Los aeropuertos de Castilla y León se preparan para volver a volar tras meses sin ver aviones. El lunes Villanubla estrena temporada con un vuelo a Barcelona, al que se sumarán a partir del 17 de julio Baleares y Canarias. En León siguen negociando, aunque ya hay billetes a la venta. Volveríamos de nuevo a todo lo que ha sido los vuelos de verano, poderles reactivar y poderles llevar a cabo. Desde la Virgen del Camino podremos viajar a Menorca o Gran Canaria. Además, a finales de julio habrá una conexión con Málaga. Si hay una demanda importante, la gente, principalmente el que quiera hacer turismo y el que quiera irse de vacaciones, va a ir más a la península y a la isla que salir fuera de ella. En Villafría este verano no despegarán. Hemos visto que la oferta y la demanda ha caído entre un 70 y un 85%, son los datos, y ahora mismo no es rentable para la compañía y tampoco es rentable para la ciudad. Intentarán retomar las conexiones en septiembre. Al final, que un avión vaya con 10-15 personas no tiene ninguna lógica. En Matacán ya piensan en 2021. Air Nostrum operará la mayoría de vuelos mientras Air Europa abandona nuestra comunidad los próximos meses. Y recuerden, a partir de ahora cambiará nuestra forma de volar. Mascarillas obligatorias y sin servicio de comida, almohadas o revistas. La quinta jornada de la cumbre empresarial de la COE ha estado dedicada a los emprendedores, la industria cultural y la responsabilidad social corporativa. Han reclamado planes específicos y que se les considere también sectores estratégicos. En este escenario, lo que es irresponsable son los globos sonda. La unilateralidad, el gasto improductivo, atacar a sectores importantes para el país o medidas económicas que son directamente un lastre al mantenimiento de la actividad empresarial. Más que nunca, una acción conjunta de todas las administraciones. Podríamos decir que es imperativo que los principios de coordinación, cooperación y colaboración interadministrativa sean una realidad. En la obra social nos olvidamos a veces de una cosa, pensamos que el dinero mana, no. Para poder hacer obra social hay que ganar ese dinero. Por eso yo no estoy de acuerdo con esta política que ahora está de moda de no pagar dividendos, porque nosotros a base de repartir, de reinvertir. Pues uno de los ponentes que han pasado esta semana por esta cumbre empresarial de COE, en representación del sector del vino, es el presidente de Matarromera, Carlos Moro, un empresario que ha diversificado e innovado su negocio y que tiene bodegas no solo en la Ribera del Duero, sino también en La Rioja y en Galicia. Con él vamos a hablar. Buenas tardes, señor Moro. Muy buenas tardes, José Luis y todos los oyentes. En su intervención el pasado miércoles quiso poner el foco en la figura del empresario, quizá un poco denostada en los últimos tiempos, incluso a lo largo de esta pandemia. ¿Siente que tanto social como políticamente no se está valorando, protegiendo la labor social de los empresarios, ya sean grandes o pequeños? Bueno, yo lo que creo es que el motor de la economía, de cualquier economía de la sociedad occidental o de los países occidentales, incluso de los no occidentales, son los empresarios. Por tanto, hay que poner el foco y el centro en el empresario, hay que cuidarle, hay que mantenerle, hay que protegerle y hay que empujarle y hay que crear escuela para que siga habiendo pues, más personas que estén interesadas en emprender y en innovar y en hacer empresas, que son las que van a crear al final el empleo, la actividad y van a dar el desarrollo económico y social que necesita cualquier parte y, por supuesto, cualquier parte de España o de Castilla y León. Se quejaba también usted ese día de la falta de conectividad del mundo rural por la falta de infraestructuras digitales. Hoy lo hemos sufrido, le hubiéramos hecho esta entrevista desde su bodega en Olivares de Duero, pero la falta de cobertura lo hace imposible y ha tenido que desplazarse hasta Valladolid, cosa que le agradecemos. Sin una red potente es imposible desarrollar empresas en el mundo rural, pero da la sensación que no hay avances en este sentido.
Pues no, francamente no hay avances. Esta es una cuestión que yo llevo y las, digamos, organizaciones y asociaciones en las que yo estoy reclamando desde hace tiempo, y se cae en la indolencia de pensar que, bueno, está más o menos cubierto porque hay un 80 o un 90% del territorio, ya. Pues no hay esa cifra real. Nuestras empresas están como en 35 pueblos y no llega sencillamente, o llega, digamos, la conexión con un bajo nivel de comunicación que le impide tener un funcionamiento normal, o llega con 8 o 10 veces de coste que el que pueda tener en la ciudad. Por tanto, eso es absolutamente básico, o sea, es una condición sine qua non. Muchos pueblos donde no ha llegado la comunicación, pues no pueden hacer ni enseñanza a los niños, ni podemos pensar en la teleasistencia médica, ni podemos pensar en hacer un desarrollo de software o unos marketplaces, en fin. Hoy día se ha comprobado y se ha visto que esto es como tener, pues no sé, agua y aire en el momento actual. Y para, desde luego, todos los sectores de la sociedad y también las empresas, que es una parte importante, como decíamos antes, y una parte motor de todo el desarrollo de una zona. Por tanto, sin posibilidad de trabajar con las mismas condiciones que pueda trabajarse en la ciudad o en el campo, en Nueva York, pues vamos a tener unas restricciones importantes, y también si es caro. Por tanto, esta faceta es el momento de que en un momento que se supone que va a haber inversiones, que va a venir ayudas de la Unión Europea para hacer desarrollos, este es uno de los primeros que hay que completar y realizar para que toda la cobertura, todo el territorio nacional tenga esa capacidad y esa calidad de comunicación con el resto del mundo. Vamos a hablar del vino. ¿Cómo prevé la cosecha de este año y, sobre todo, cómo ve el futuro del sector a corto plazo, ahora que a partir del domingo entramos en la nueva normalidad y bares y restaurantes podrán aumentar su aforo? Sí, bueno, en lo que yo expuse antes de ayer en la COE fue una posición un poco más estratégica y más de futuro, no solo la parte coyuntural, que estamos en un momento que ahora comentaré, pero hay que mirar las cosas con una perspectiva de futuro, ¿no? Y en ese campo yo hice una propuesta muy concreta, hablaba no solo del sector vitivinícola, sino del sector alimentario, y no hablaba por mi boca, sino que también había hablado y consensuado con todas las asociaciones a las que pertenecemos, Empresa Familiar, Vitartis, en fin, APD, FEB, etcétera, y tenemos que darnos que hay que dar un impulso al desarrollo de la comercialización. Nosotros somos un país con poca población, somos un país con una gran capacidad de producción, somos el primer país, primer viñedo del mundo, también el número 1 en muchos aspectos de sectores alimentarios, y necesitamos salir al exterior. Y yo proponía la creación de un consorcio público y privado para salir e instalar centros de comercialización en los 15, 20 o 30 países principales, como ya lo tiene Italia o como ya lo tiene Francia. Por tanto, hay que pensar en inmediato futuro, hay que prepedir el desarrollo de esta situación. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí tenemos un factor también crítico, el del consumo, que es de forma general. En el caso del vino hay pues una, digamos, carencia del desarrollo del consumo, sobre todo en los jóvenes y la entrada a producir, y por tanto hay una potencialidad de desequilibrio de la oferta y la demanda. Claro, esto en el momento coyuntural, llegando de lo estructural a lo coyuntural, pues se ha dado de forma muy flagrante, ¿no? Porque la red de Horeca, todos los hoteles y restaurantes han cerrado de un día a otro, y la comercialización en ese campo ha quedado de 100 a 0. Sí, de forma... Igualmente en el ámbito internacional de vino. Sí, perdona que le interrumpa. Pues, vamos un poco mal de tiempo. Quería preguntarle también. Sí. Entrevistamos el pasado miércoles en este informativo al ministro de Agricultura y le preguntábamos por las ayudas al sector del vino. El señor Planas niega que estos fondos prioricen a los vinos de menos calidad, como se viene denunciando desde los sindicatos agrarios de la comunidad. ¿Qué le parecen los criterios de reparto? Bueno, yo lo primero que hemos dicho las asociaciones, y yo también dije en COE, que son cifras muy escasas, que se han utilizado fondos ya existentes de la Unión Europea y no se ha aportado ningún dinero fresco, ningún fondo a mayores para que pueda tener una cobertura. Por tanto, las previsiones es que la incidencia que llegue individualmente a cada una de las bodegas o a cada uno de los viticultores va a ser muy reducida.
O sea, esa es la primera cuestión. Segundo, efectivamente, son medidas que están más orientadas a la parte más de volumen que a la parte más cualitativa. Y en este momento, aquí en Castilla y León, pues hay una problemática, por lo que decía antes, del desequilibrio de la oferta y la demanda. Y, lógicamente, pues hubieran sido deseables primero más fondos y quizá un poquito más potenciar el tipo de uvas y de vinos que aquí tenemos en Castilla y León. Pues Carlos Moro, presidente del Grupo Matarromera, suerte a todo su sector, ahora que se abre una nueva puerta también para el consumo del vino. Gracias por atendernos. Pues muchas gracias, un placer. Los jefes de gobierno de la Unión Europea han constatado por videoconferencia hoy que están de acuerdo en que es urgente aprobar el plan de reconstrucción continental, pero al mismo tiempo dejan para el mes que viene la cumbre en la que han de limar sus diferencias para que las ayudas multimillonarias europeas puedan ser una realidad. Los 27 no han conseguido acercar sus posturas sobre cómo debe ser el plan de reconstrucción. Ha sido la ocasión para constatar que hay un consenso emergente entre las diferentes posturas, lo que es positivo, pero al mismo tiempo no debemos subestimar las dificultades. A mediados de julio volverán a hablar, esta vez cara a cara en la que será la primera cumbre presencial desde que se expandió la pandemia. Esperan que entonces puedan acordar un plan sobre la propuesta de la Comisión de 750.000 millones de euros en 2 años. 500.000 millones en transferencias directas que no habría que devolver y 250.000 millones en préstamos que habría que reembolsar. No solo ayuda a las economías de los países golpeados con mayor dureza por el virus, también ayuda a los países cuyas economías se han visto muy dañadas de forma indirecta por las cuarentenas. España, Francia, Portugal, Alemania e Italia respaldan este plan, mientras que Suecia, Países Bajos, Dinamarca, Austria y Finlandia están de acuerdo en que se ayude pero con menos dinero y solo con préstamos acompañados de programas de ajuste. La supresión del impuesto de sucesiones en Castilla y León se hará realidad a lo largo de la legislatura, así lo asegura el Partido Popular tras haber renunciado a ella en el Pacto por la Recuperación. Era una condición de PSOE y Podemos para firmar el acuerdo. Los populares consideran que el acuerdo obliga a no tramitar ahora, pero aplicarán este compromiso electoral firmado con Ciudadanos en cuanto la situación económica mejore. Nuestra voluntad es la de cumplir nuestro programa electoral y, por cierto, cumplir también el pacto suscrito con Ciudadanos. Y durante esta legislatura proceder a la supresión del impuesto de sucesiones. Ahora bien, en este momento vamos a dar cumplimiento al pacto, por lo tanto vamos a suspender la tramitación del impuesto de sucesiones y cuando mejore la situación económica de la Comunidad de Castilla y León, que esperamos que sea pronto, retomaremos el trámite parlamentario. Es todo el material, acero inoxidable y cobre que la Guardia Civil ha recuperado en una operación en la provincia de Valladolid. Su valor supera los 3.000 euros. Sigue la búsqueda del anciano de 81 años que desapareció en el centro de Burgos el pasado miércoles por la noche. Durante estos días, la mayoría de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están colaborando en la búsqueda, organizando salidas durante toda la jornada. Un equipo de esta casa ha reunido esta mañana a varios de estos cuerpos y a la unidad canina del GREM, el Grupo de Rescate Espeleológico y de Montaña, para acompañarles en esta búsqueda. A primera hora de la mañana, miembros de la Policía Nacional, bomberos, Cruz Roja y la unidad canina del GREM se reúnen para establecer el protocolo de búsqueda del varón de 81 años que desapareció el pasado miércoles por la noche. Cada día que pasa es vital y los equipos se ponen en marcha y comienza una búsqueda muy complicada por ser en el centro de una ciudad. Primero, pues la familia debe de proceder a la denuncia, no hay que esperar a las 24 horas, que eso es una cosa que hay una leyenda de que se debe esperar, pero no es necesaria. Se hace la denuncia y a partir de ahí, pues la Policía Nacional, o en este caso, pues es la que organiza y solicita los medios a las diferentes agencias participantes. El soporte de la unidad canina del GREM se hace indispensable en estas búsquedas con los perros trabajando sin parar. Oler al perro el olor de esa persona desde donde sale o donde creemos que puede haber salido y a partir de ahí se parte a los diferentes lugares de escenarios que nos lleve el perro, ¿no? La búsqueda está siendo muy complicada y en esta ocasión la pandemia puede ser una buena aliada.
Se está ayudando también a que haya caminos que no tengamos que mirar, porque ya los ciudadanos también están ayudando, aportando ese granito de arena. Todos ellos, perfectamente coordinados, están siguiendo el rastro de lo que, ojalá, sea un final feliz. Pues ya sabemos quién es ese hombre, el que disparaba a la cabeza de varios miembros del gobierno en forma de diana. Se trata de un taxista de Málaga, exmilitar y sin licencia de armas. La Policía Nacional le ha identificado después de subir él mismo este vídeo a las redes sociales y la Guardia Civil le ha arrestado. Se investiga su relación con grupos de extrema derecha. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. La polémica frase de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso ya tiene su reacción por parte del padre de Pablo Iglesias. Javier Iglesias le ha demandado ante el juzgado de primera instancia de Zamora por llamarle terrorista. El escrito tiene fecha del pasado miércoles 17 de junio. En él, el padre del vicepresidente asegura que las palabras que la diputada popular vertió sobre su persona constituyen una vulneración de su derecho al honor y le reclama una indemnización de 18.000 euros. El Centro Contemporáneo Dados de Salamanca sigue muy activo estos días y ya muestra su tercera muestra en estas últimas semanas. En esta ocasión se trata de la exposición De forma estándar, creada por la artista Lara Ruiz. Piezas escultóricas de diferentes colores y tamaños con las que la joven invita al visitante a realizar un ejercicio de construcción y vuelta a la construcción. La muestra se podrá visitar hasta finales de septiembre. A los 55 años nos ha dejado uno de los genios de la literatura. Carlos Ruiz Zafón ha luchado durante estos 2 años contra el cáncer. Deja un legado de innumerables historias que han dado la vuelta a medio mundo. Con él mueren personajes tan emblemáticos como Daniel Sempere, Julián Carax o Lain Cumbert. Sin duda, el escritor de La sombra del viento pasará a la historia de la literatura española. Con sus libros nos vamos, llegan los deportes. Que pasen un buen fin de semana. Estas calles, estos rincones. Su Barcelona natal fue el escenario de la que ya es una de las novelas en castellano más conocidas a nivel internacional. Un retrato realista o social de la ciudad de la época. Es la Barcelona un poco de los años 40. La sombra del viento le catapultó al éxito. Sus letras llegaron a más de 50 países, convirtiéndose en uno de los autores más leídos de este siglo. Aplausos que llegaron en forma de cifras. Más de 15 millones de ejemplares vendidos de la primera entrega de su tetralogía. Pero antes, Carlos Ruiz Zafón fue autor de obras de literatura juvenil. El Príncipe de la Niebla es hoy lectura obligatoria en diversos países del mundo. Empezó a escribir siendo adolescente y como escritor consiguió cerca de una veintena de premios literarios. Ruiz Zafón quedará para siempre en el recuerdo colectivo y lo hará junto a esa misteriosa creación que muchos sueñan con visitar, el cementerio de los libros olvidados.